Así es. Oye, así 9:15 de la mañana, yo creo que es momento ya para que entremos en tema con nuestro querido DJ JP, que nos trae un tema que es liberarse de la Matrix, que es salirse de la Matrix. ¿Qué es la Matrix? Y nos va a contar todos los detalles que tienen que ver con este concepto del cual nosotros pareciéramos que estamos como atrapados o que nos chupa un poco la energía para poder existir, para poder funcionar en un sistema donde pareciera que el ser humano no es un individuo, sino que es parte de una fuente de energía que nos consume todos los días para poder hacer esta realidad, la que nosotros llamamos realidad, la única posible. Y parece que no es tan así, ¿o no, JP? ¿Cómo es el tema? Sí. Hoy día vamos a hablar de la Matrix. Más que de liberarse de la Matrix, la liberación de la Matrix, como todo, es totalmente personal. Y desde ese punto de vista, lo que vamos a hacer, vamos a entregar información hoy día, información que yo he ido recopilando de muchos lugares diferentes, de muchos libros, videos, reportajes, documentales que he visto. También yo estuve muy involucrado el año pasado en clases con nuestro querido amigo Esteban Oces, que ya no está trabajando acá en el Centro Body, pero de todas maneras le mandamos un gran abrazo y un gran saludo cariñoso. Es muy buena onda. Le tengo mucho cariño. Mucha consideración con él, es un grande. Así que le mando un gran abrazo desde acá, desde Body. Esteban, si nos estás escuchando, te quiero mucho, amigo. Y vamos a hablar un poco de toda esta información que yo he ido recopilando en el tiempo. Tengo alguna información un poco más concreta, otra información que viene desde medios más espirituales, información que viene más desde el lado científico. Así que vamos a ir haciendo una mezcla de toda esta información. Cada uno de ustedes vaya haciéndose su propia visión de lo que estamos conversando. Si le resuena, maravilloso. Si no le resuena, maravilloso. Está en usted la posibilidad de creer, de no creer, y de hacer la realidad que usted mismo quiere, porque de hecho eso mismo es lo que vamos a hablar hoy día. Ya hemos hablado en las semanas anteriores, hablamos en una semana de lo que era el poder de la ley de atracción, que es crear nuestra realidad desde lo que nosotros queremos, desde tomar la iniciativa y empezar a crear la vida que nosotros queremos. Luego conversamos de las 7 leyes que gobiernan el universo por el que va León. También hablamos del Ho'oponopono, cómo eliminar creencias y cosas, patrones que vienen desde esas mismas creaciones que hemos hecho de forma inconsciente. Hablamos del vómito emocional también para deshacernos de esas emociones que quedan atrapadas a través de esa creación. Y hemos hablado de todo esto porque también quiero conversarles hoy día desde dónde estamos viviendo. Porque todo lo que hemos conversado las semanas anteriores ha sido cómo modificar nuestro universo, nuestra propia realidad. Y hoy día les quiero conversar de qué es lo que es esta realidad donde nosotros estamos viviendo. Ahora, esta realidad que nosotros estamos viviendo, muchos la pueden llamar que es la realidad principal, que es donde nosotros vivimos, esta realidad donde no hay otra vida más allá, donde el catolicismo en particular nos enseña de que hay una sola vida, de que no te puedes portar mal, porque si te portas mal hay un castigo eterno después de esta vida. Sin embargo, para que ustedes sepan, el catolicismo no siempre estuvo regido por esta única vida que hoy en día se enseña. El catolicismo hasta años bastante entrado esta nueva era, también estaba basado, al igual que el budismo, en la reencarnación. Pero ¿qué sucedía? Fue que el catolicismo fue tan fuerte con sus creyentes en algún momento que muchos de ellos empezaron a suicidarse. Empezaron a dejar esta realidad. ¿Y por qué la empezaron a dejar? Porque en realidad, si tú dejabas esta realidad, podías volver a reencarnar, podías tener otra reencarnación. Entonces no había una condena infinita o eterna a través de cometer el acto del suicidio. Entonces lo que hace la religión católica en este caso fue tomar esto y decir, no, eso es un pecado. Y si tú te suicidas, tú te vas al infierno inexorablemente. Y desde ese punto de vista ellos lo que hicieron fue esclavizarnos aún más.
no esclavizarnos por impedirnos que nosotros cometamos suicidio. No se trata de eso. Se trata de que usted viva la realidad como tiene que vivirla, su experiencia como tiene que vivirla. El tomar este tipo de decisiones también es parte de la vida, pero no es lo recomendado. Lo recomendado es que usted viva esta experiencia completa. ¿Por qué? Porque si no va a tener que volver a vivir lo que le faltó en otra vida más. Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que es la Matrix. ¿Ustedes han visto la película Matrix? De Neo, Morfeo, Claro. Trinity. Sí, sí la he visto. ¿Tú, Caroline, la viste No en alguna mucho, oportunidad? No mucho. Me quedé dormida cuando mi esposo la estaba viendo. Bueno, te cuento. Entonces, la película Matrix, ¿cómo se llama? La 1, por así decirlo. La película Matrix muestra una realidad donde este personaje Neo es un ser humano que está trabajando en una empresa y a él lo contacta gente que está despierta, por así decirlo. Y ellos le ofrecen la posibilidad también de despertar, de entender qué es lo que es la Matrix, de salirse de la Matrix. Por lo cual, la Matrix siempre está actuando en contra, entonces la Matrix va a buscar la forma de evitar esto a través de unos agentes que ellos le llaman los agentes de la Matrix. Y Neo toma la decisión de salirse de la Matrix, con lo cual generan un proceso donde él despierta de esta realidad virtual y es recuperado por estos seres humanos que tenían la posibilidad de entrar y salir de la Matrix. ¿Qué es lo que era cada una de estas personas que estaba dentro de la Matrix? Porque cada una de las personas que estaba dentro, a excepción de los programas computacionales, cada una de esas personas eran seres humanos que estaban conectados, que eran creados en laboratorios gigantescos donde las máquinas nos iban creando y nos iban colocando dentro de estas cápsulas para poder absorber nuestra energía eléctrica, habla la Matrix. Ok. Sin embargo, la película Matrix está basada en mucho conocimiento que habla acerca de la Matrix real, de la que estamos hablando el día de hoy. Y una vez que Neo se despierta de esta realidad, él puede entender de que esta realidad en la que él estaba, esta simulación de computación, es una simulación que en realidad una vez que tú te das cuenta de que estás en una simulación, tú tienes toda la posibilidad de cambiarla, porque no es la realidad. Esta Matrix obedece a lo que tú crees y crea lo que tú estás pensando, que es un poco lo que nosotros hemos estado conversando en estas últimas semanas, de cómo crear tu propia realidad. Entonces, la película Matrix está basada en todo este conocimiento. De hecho, Philip Dick dijo en una conferencia en 1977, mira, hace tanto tiempo, él dice: vivimos en una realidad programada computacionalmente y la única pista que tenemos es cuando una variable es cambiada y una alteración en nuestra realidad ocurre. Sus ideas prefiguran indudablemente la noción desarrollada en la trilogía de Matrix, una serie que, como ha notado el profesor Robert Truman, tiene notables influencias budistas. La Matrix, como nosotros la llamamos en este caso, en el budismo se llama samsara, que es la rueda del samsara, y que ha producido la gran metáfora de nuestro tiempo para referirse a una sensación milenaria, la sospecha de que el mundo que experimentamos convencionalmente es la ilusión. En su laberíntica y obsesiva reflexión en torno a una serie de visiones místicas que ocurrieron el 2/3 de 1974, plasmadas en The Exorcist. Curiosamente, Dick, un gnóstico cristiano, da como posible escapatoria a este dédalo ilusorio que hoy llamamos la Matrix, el camino del Bodhisattva, que es básicamente el camino de los budistas. Dick cuenta sobre el protagonista de un texto que pensaba. El titular de The Owl, que es un diario bastante conocido en Europa,
Solo se escapa verdaderamente del laberinto cuando decides regresar voluntariamente, o sea, volver a someterse al poder de ese laberinto, para beneficiar a aquellos que siguen atrapados dentro de él. Esto es, nunca puedes irte solo. Para salir, debes elegir llevarte a los demás. Esta es la única paradoja última del laberinto, la ingenuidad, quinta esencial de su construcción, que la única vía de salida es una vía de regreso voluntaria al interior de su poder. O sea, como dice nuestro amigo también Felipe Caravante, la salida es hacia adentro. ¿Qué es lo que constituye el sendero del Bodhisattva? Esta información que Philip Dick dio en una conferencia en 1977 también tiene que ver con la forma en que la película de Matrix fue creada. Ahora, la rueda del samsara, como algunas personas la conocen, también hay muchos que buscan el nirvana, que es como el cielo también para los budistas, y esta visión del cielo que tenemos los cristianos, de las nubes, de los ángeles y todo lo demás, son visiones que en realidad están basadas en esta forma de la rueda del samsara, del nirvana, de lo que buscan muchas personas al tratar de iluminarse, entre comillas. Sin embargo, la rueda del samsara viene siendo la sombra de Dios. Esa es una forma que se le denomina. Y cuando nosotros nombramos la sombra, nosotros no estamos nombrando en positivo algo que sea de la persona, sino que la sombra tiene que ver también con algo más bien opuesto, como la parte más oscura de Dios en este caso. Entonces, si nosotros lo entendemos, esto fue algo que Esteban Oces entregó en sus clases, si nosotros lo entendemos desde ese punto de vista, la sombra de Dios vendría siendo lo opuesto a lo que es real en Dios. Entonces se construye esta rueda donde cada uno de nosotros está siendo continuamente llevado a tomar estas ideas y pensamientos de que una vez que tú mueres, subes al cielo, que en este caso sería el nirvana, en la rueda del samsara. Luego la rueda del samsara lo que te hace es volver a reencarnar, vives otra vida, vuelves a morir, subes, bajas, subes, bajas. Y te encuentras en un loop infinito de vidas donde no puedes salir de esta rueda del samsara. Esto vendría siendo lo que es la Matrix. Ahora, la Matrix, según el druidismo y según varias otras corrientes también, especialmente los gnósticos, ellos hablan de que la rueda del samsara también está siendo manejada por ciertos habitantes de este universo que vendrían siendo los arcontes. Nosotros en alguna otra oportunidad hemos hablado un poco de los arcontes, pero para simplificarlo, los arcontes vendría siendo no una especie alienígena, sino que un grupo de especies, diferentes especies alienígenas, que están en este planeta llamado Tierra, manejando este rebaño de personas que le están entregando de cierta manera un tipo de energía que ellos necesitan para poder sobrevivir. Es por esto que lo que serían los arcontes estarían constantemente manejando la información que nosotros recibimos para que nosotros podamos tomar las decisiones incorrectas. Como hemos conversado en otros días, cada uno de nosotros es un Dios en potencia. Si usted se mira al espejo o mira a su compañero que en estos momentos puede estar frente a usted, esa persona es un Dios en potencia. ¿Y por qué digo en potencia? Porque nosotros tenemos la facultad y tenemos el poder de llegar a crear nuestra propia realidad, de modificar esta realidad, esta ilusión que llaman la Matrix. Tenemos esa posibilidad. Sin embargo, estamos siempre siendo presa de estas fuerzas que se llaman los arcontes, que nos estarían haciendo volver a lo que es la Matrix. Ellos en un momento, cuando llegan a este planeta, esta ya es información que viene desde otro lado, cuando llegan a este planeta, ellos lo que hacen es tomar a todos los humanos ya adultos y los quitan de esta realidad, los eliminan. Y solamente se quedan con los niños
que existían. ¿Para qué? Para poder empezar a educarlos de una forma donde ellos pensaran que esta efectivamente es la realidad, la que ellos nos están poniendo adelante. Los que no tomaban esa realidad lo iban sacando. Y los que lo iban tomando fueron creando una nueva especie de ser humano totalmente limitado debido a sus propias creencias. Porque tú lo que crees, lo creas. En el momento que ellos integran este pensamiento hacia ti, que te dicen tú no puedes volar, tú no puedes hacer esto, tú si quieres ir a Dios tienes que ir a través de un santo, ir a través de Jesús, ir a través de María, o tienes que hacer esto, tienes que portarte bien, no puedes mentir, no puedes hacer aquí, no puedes hacer allá. Todas esas son limitanzas que nosotros tenemos debido a esta forma que tienen ellos de manejar la información para que nosotros no podamos despertar a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que nosotros estamos en una simulación. Y es una simulación creada por nuestra propia conciencia. Nosotros mismos tenemos el poder de crear esto y ellos nos han utilizado de cierta forma para crear esa conciencia. ¿Cómo? Nuevamente, modificando la información. Si ellos te dicen, mira, esto es azul, y eso nunca fue azul, pero se lo enseñan a una persona y esa persona se lo enseña a 10 personas más y esas 10 personas se lo enseñan a 10 personas más, llega un momento en que muchas personas creen que eso efectivamente es azul. Y cuando llega alguien y le dice, no, pues esto no es azul, esto es rojo. Ellos van a decir, no, pues mira, si pregúntale a Pepito, Pepito, ¿qué es lo que es esto? No, esto es azul. ¿Viste? Yo te dije que era azul. Entonces se modifica la conciencia que tenemos nosotros y nuestras creencias para poder crear esta realidad en la cual nosotros vivimos, en la cual nosotros somos presa de lo que nos pasa, de que no tenemos control de nuestra vida, de que estamos prácticamente en el medio del mar siendo merced de la corriente, que no tenemos ningún control sobre lo que nos está pasando. Sin embargo, es totalmente lo contrario. Ahora, esto también tiene una parte más científica. Y eso es un poco lo que les quiero contar ahora. Esto no es solo un pensamiento, no es solamente una parte espiritual, sino que también hay muchos científicos que a través de la física cuántica, de la supersimetría y de la mecánica cuántica explican que esta tercera dimensión que estamos viviendo es una realidad holográfica. O sea, no lo estamos diciendo solamente nosotros los más místicos, por así decirlo, o holísticos. No me gusta mucho la palabra esotéricos, pero bueno, también esotérico. Ellos dicen que la naturaleza de la realidad del universo en sí parece ser holográfica por naturaleza. Lo que estos científicos hicieron fue un experimento que lo llaman el experimento de la doble rendija, donde colocan una pequeña placa que tiene 2 rendijas microscópicas enfrente de una pistola de fotones, y esta pistola de fotones empieza a disparar estos fotones a través de esta placa, y lo que se espera, obviamente, si tú tienes 2 rendijas, es obtener un patrón de 2 líneas en el otro lado. Los fotones que no pasan por esta rendija quedan pegados en esta placa, pero en la parte de atrás lo que recibe genera 2 líneas. Básicamente, sería lo, entre comillas, lógico pensar que va a ser así. Sin embargo, se dieron cuenta que este experimento, cuando ellos no estaban mirando, los fotones creaban un patrón de ondas a través de la rendija, lo cual era imposible. Entonces ellos dijeron, ¿cómo puede ser que esto sea de esta forma? Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Fue colocar un dispositivo para visualizar qué era lo que estaba sucediendo con los fotones en ese momento cuando atravesaban la placa. Y en ese momento, cuando ellos pusieron atención de qué es lo que estaba sucediendo, adivina qué fue lo que sucedió. Los fotones se comportaron de la forma en que se esperaba. Desde ese momento ellos se dieron cuenta, tuvieron ese momento, ellos le llaman un wow moment, ese momento de wow. Una eureka. Claro, una eureka. O un conche la lora. A los chilenos. Donde se dieron cuenta que la conciencia puede cambiar la materia.
puede cambiar también la forma del universo, lo que básicamente nos dice que la conciencia es todo lo que realmente existe en el universo. También hay otro experimento que yo lo he conversado otras veces, que es el del bosón de Higgs, que es la partícula Dios que le llaman también, que es cómo se crea la materia. Este bosón de Higgs fue un experimento realizado en este acelerador de partículas que está en toda la parte europea del mundo, donde ellos empiezan a acelerar estas partículas y las hacen chocar. Ellos tenían la teoría de que en el momento que estas partículas cuando chocaban se creaba la materia. Sin embargo, había una teoría que existía una tercera partícula que le llamaban la partícula Dios, que sin esa partícula no se podía crear la materia. Cuando ellos realizaron este experimento, se dieron cuenta de que no existía esta partícula cuando ellos estaban mirando. Pero cuando ellos no estaban mirando. Okay. Cuando no había una conciencia presente mirando el experimento, no se creaba esta partícula Dios. Solo eran dos partículas chocando a velocidades increíbles. Pero cuando había una persona mirando ese experimento, se creaba efectivamente la partícula Dios, el bosón de Higgs. Y de esa manera se creaba la materia. Por ende, nuevamente podemos corroborar a través de este experimento científico que la materia es creada a través no del universo, sino de nuestras propias conciencias. Y es nuestra conciencia la que crea esta realidad que nosotros estamos viviendo. Lo que estamos pasando, las situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor, son creadas a través de nuestra conciencia, de nuestros pensamientos y de nuestras propias creencias. Interesante. Muy interesante. Y como dice acá también, el universo es pura conciencia. Y lo que la conciencia realmente ha hecho es que se ha creado o se ha dividido también en piezas para experimentar las diversas experiencias que ha creado, como por ejemplo los seres humanos, los planetas, las galaxias. Y esto lo ha hecho para poder experimentarse a sí misma desde otras perspectivas. Por esto, parece que la conciencia es lo único que existe y todo lo demás es una ilusión. Entonces, si nosotros vemos lo que estamos, las pruebas, las evidencias que estamos manejando en estos momentos, es nuestra conciencia la que es la creadora, la que es capaz también de modificar nuestra creación, porque la creación que tenemos hacia atrás ya está creada. Eso ya no lo podemos modificar. Como dice el dicho también, el único momento en que tú puedes hacer algo es en el ahora, porque el pasado y el futuro no están. Claro. Es ahora donde tienes poder. Y ese ahora es cuando tú tomas la decisión de modificar las cosas y de crear una nueva realidad, porque en el momento que tú empiezas a autoconvencerte, al principio es así. No es que uno fluya en el sentido de decir, no, mira, yo voy a creer esta realidad y listo, y sucedió, y ya es totalmente diferente. Ya, no, uno lamentablemente tiene que pasar por este proceso de autoconvencimiento, donde nosotros lo que estamos buscando es entender y empezar a quebrar estas barreras, estas cristalizaciones que hemos hablado anteriormente, que nos enseñan nuestros papás, de que esta realidad en realidad nosotros no la manejamos, de que no tenemos ningún poder sobre lo que está sucediendo en nuestras vidas. Sin embargo, usted tiene todo el poder de modificar lo que usted está viviendo. Y lo que usted está viviendo es lo que usted ha creado. Por eso muchas veces nosotros también hemos dicho en este mismo programa, hágase cargo, porque le presento lo que está enfrente suyo. Si a usted no le gusta, o si a usted le gusta, bienvenido a lo que usted ha creado. Esta es su realidad, la que usted ha creado, a través de sus pensamientos, a través de sus creencias, a través de su vibración. De sus acciones. De sus acciones. Como decían, la ley de acción y reacción, la ley del pensamiento también. Todo está en la mente. Si se dan cuenta, cada una de las cosas que hemos ido conversando está aislada sobre lo mismo. Porque este conocimiento, que es demasiado antiguo, muy muy antiguo,
nosotros recién lo estamos restaurando en esta humanidad. Recién estamos entendiendo de que nosotros somos los dueños de nuestra realidad y que podemos cambiarla y podemos modificarla. Y que estos personajes, los arcontes que se alimentan de nuestra energía, no necesariamente de nuestra energía eléctrica como muestra la Matrix, sino más bien de nuestra energía de pensamiento. Por eso muchas veces los arcontes te ponen en situaciones donde son complicadas, donde lo que ellos andan buscando es que tú te enojes. Para sacarte de tus casillas y descontrolarte. Y ahí es cuando tú pierdes más poder mental. Claro. Ahí es cuando tú desperdicias tu poder. Pero ese es efectivamente su alimento. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que te pasa a ti, Jimmy? Constantemente algo, no necesariamente tan personal, pero algo que te moleste. ¿Me enojo? Sí, por ejemplo, pero por alguna razón en particular. Algo quizás no tan personal, como te digo. No sé, el tráfico, los autos. Claro. Sí, como la violencia con la que se mueve la gente, la poca cortesía que hay. Eso podría como molestarme, así como... Igual como que ahora que ando en bicicleta veo un poco como el comportamiento de los conductores y es como súper agresivo, entonces como Sí. que me da para pensar así como Sí. de darme vuelta o decirle, oye, ta. Pero digo, no, es como No, yo soy una un ser espiritual. inspiración, claro, como que por algo será que él anda como en esa velocidad, en esa frecuencia, ¿cachai? Claro. Que te tiran el auto encima, Sí. que se enojan contigo porque pareciera que les da envidia que tú andes en bicicleta y yo en auto. Es como Claro. raro. Pero sí, esas cosas sí me enojan. Trato de manejarlo. Pero esa es tu realidad, es la realidad que tú estás creando, por eso se te presenta. Y por eso cada vez va a ser más. Porque en el momento que ellos se dan cuenta dicen, mira lo que le molesta al Jimmy. Le molesta que haya gente que sea prepotente con su auto. Claro, y entonces le van a colocar más gente para molestarlo. Exactamente, claro. Claro. Pero ahí cuando trato yo de evitarlo, de no enojarme, o sea, logro igual, se me pasa. Claro. Ahí a ellos no les sirve eso. A ellos no les sirve, siempre y cuando tú no entres en esa vibración. Pero si entraste, Claro, no, es que es muy fácil entrar, es muy fácil picar. Sí. sí. Pero también es muy fácil salir. Sí, claro, o sea, pero una vez que te tiran el auto encima y el caballero del auto te dice, te mueve los brazos así como diciéndote algo. Tú le mueves la otra mano y ya sigue. Claro, yo ahí no, ahí es donde yo salgo de la jugada, como que como no sé cómo decirlo, resignación, así como asumir que hay un enojo de parte de la persona. Claro, efectivamente. Pero como ellos saben que esto es lo que a ti te afecta, te lo van a enviar. Y cada vez más. Como pruebas te ponen para entonces saber en cuál de esas te enojas más. Exactamente. Son las formas en que ellos tienen para poder decir, a ver, ¿cómo le quitamos energía mental al Jimmy? En este caso, Claro. tirémosle un auto encima. Y claro, efectivamente eso a ti te enoja y lo más probable es que también haya enojado al conductor, así que doble ganancia. Ay, sí, claro. Y probablemente haya afectado quizás hasta un peatón que se tocó la bocina y el peatón miró y dijo, oye, estos gallos que andan, A esta hora. claro, 7 todo de la estresado. mañana. También él lo afectó. Entonces, todas estas acciones que se están sucediendo en nuestro cotidiano, que nos están sacando de nuestro yo presente, de nuestra conciencia, que nos llevan a pensar de que efectivamente nuestra realidad es la que está aquí, que no la podemos cambiar, de que los automovilistas son así y que no van a cambiar, es la que efectivamente te está anclando esta realidad y la que no te permite modificar esa realidad. Pero una vez que tú identificaste eso, también tienes la posibilidad de cambiarlo. Ahora que yo te lo dije, ya vas a ser más consciente. Claro. Y probablemente, si tú empiezas a trabajar en eso, cada vez menos te va a afectar, por ende ellos van a tener que buscar otra forma. Ahora, claro, a lo mejor esa es la forma que te voy a preguntar ahora. Tú, en este caso, me afecta directamente porque yo lo vivo, yo lo experimenté, pero por ejemplo, el ver las noticias, que está lleno de noticias terribles, de situaciones que son súper lamentables, situaciones como las de la niña Ámbar, que vive una violación, que fue cuidada por el padrastro cuando tenía un tío que sí quería cuidarla y no la dejaron cuidarlo porque era gay, era homosexual. Entonces la ley como que no le permitía a él
darle el cuidado que correspondía a una niña, pero sí le daba la tuición al cuidado de un padrastro que efectivamente la violó, la maltrató y terminó matándola. Esas cosas también a mí me dan rabia, también me molestan, también me duele. Yo creo que a todos, ¿no? Claro, entonces no te afectan directamente a ti, pero tú estás siendo testigo de eso a través de las noticias, Claro. a través de un medio de comunicación. ¿Cómo eso puede...? Es que efectivamente te están atacando directamente a ti y a todas las personas. No solamente a ti, sino que a todos. Porque en ese momento cuando las noticias también son dadas, hay muchas personas que están viendo la noticia y hay muchas personas que comienzan a bajar su vibración. Imagínate, ahora que te pusiste a hablar de eso, ¿cómo te sentiste? O sea, me molesta, me duele. O sea, Sí, obvio. se molestó. ¿Se te vio? Claro, Sí, o sea, te cambia el tono de voz. Es que Sí, claro, sí, porque es no entender un poco la naturaleza del humano, cómo puede llegar a esos niveles de inconsciencia, a esos niveles de violencia frente a un ser desvalido, un ser que necesita, inocente, que necesita cuidado, de hecho. No la agresión, no la violencia. De todas maneras. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, también tenemos que entender de que nosotros somos dueños de nuestra propia Realidad. realidad, Y que iluminación. somos un reflejo también, como... Exactamente. ¿Y qué deberíamos comentaba, hacer en ese caso, por ejemplo? La noticia de Ámbar, la vemos, nos llega, nos impacta y decir, esperemos que esa alma de esa niña tenga un lugar mejor, veamos qué podemos aprender de esto. Claro. ¿Cómo te la tomáis para que no darle fuerza a estos seres que están chupando nuestra energía? Mira, primero que todo, cuando tú haces eso, que yo creo que es el ejercicio que todos hacemos. O sea, ojalá esta niña tenga un mejor pasar. Y está bien, es parte de lo que nos han enseñado. Pero estás externalizando algo que es interno. O sea, estás sacándola hacia afuera. Yo no fui el culpable, fueron ellos. Por ende, yo lo que hago es externalizar la culpa o en este caso también la energía. Sin embargo, si lo tomamos por el lado del Ho'oponopono, como lo habíamos conversado las últimas veces, Ho'oponopono te indica que tú deberías tomar el 100% de responsabilidad por las cosas que pasan. Y no estoy hablando de tomar la responsabilidad por una muerte, por una violación o las cosas que están pasando en las noticias. Pero si te está llegando a ti, es porque hay algo que está dentro de ti que tienes que limpiar. Por ende, ¿qué es lo que haría yo? Yo me limpiaría a mí mismo. Limpiaría mis memorias que atraen que estas cosas se presenten enfrente mío. Porque, por ejemplo, esto mismo que tú acabas de decir no se presentó en mi realidad. Porque yo no lo vi. Claro, o sea, Y a mí no me afectó. Podría ser una solución no ver las noticias, negarse a esos hechos que son comunicados a través de un medio y que le llegan a mucha gente. Pero si tú no ves las noticias, a lo mejor, si tú no lees los diarios, si tú no ves las noticias, Claro, a lo mejor... hay mucha gente que no lee las noticias. Y no porque se acerca a eso. No quiere molestarse, no quiere empezar un día con todas estas cosas que suceden que te destrozan también el corazón, Pero eso es ¿no? negarse un poco a la realidad también, ¿o no? Más que negarse a la realidad, porque A lo no que está pasando a tu alrededor. Claro, pero es que estamos hablando de que efectivamente lo que está pasando a tu alrededor es tú el que lo está creando. Wow. Si tú dejas... Métasme preso entonces, porque No. están pasando tantas cosas malas que veo en las noticias y que sí me afectan y soy el responsable de eso. No eres tú el responsable, pero eres... Cada vez que tú vibras en esa vibración baja, valga la redundancia, tú estás creando tu propia realidad. Es a ti al que le está afectando. Ujú. ¿Cachai? O sea, puede que le afecte a millones de personas y eso estamos totalmente de acuerdo. Y nuevamente, no estoy diciendo de que no sea un crimen que no haya que castigar en este Ujú. caso. Pero nuevamente, por ejemplo, si tú estás viendo ese tipo de noticias, si tú estás en esa vibración, efectivamente te va a afectar. Y esa es tu realidad. Pero tú puedes cambiar esa realidad, puedes dejar de ver noticias, como decía Caro, y está bien. ¿Por qué no dejar de ver noticias? O como leer el diario de atrás para adelante, donde aparecen los espectáculos, los deportes y no pasar más allá. Puede ser también. Pero claro, Sí. es como... pero está bien eso. Yo encuentro que como que no está tan bien. Como que uno ¿Por tiene, qué no? O sea, yo encuentro que uno tiene que ver, o sea, claro, las noticias son súper manipuladas, son súper manejadas y estamos de acuerdo con eso. Pero hay situaciones que sí ocurren y que sucesos que están ahí al frente, que están pasando y que no porque nosotros leamos la historieta, leamos solamente la parte de los chistes, es que el mundo está chistoso. Sí, porque
efectivamente, si yo te digo, independiente de esta historia, pero yo te digo, mira, una niña es, ¿cómo se llama?, criada por un padrastro, al tiro ya te empieza a entrar esa energía de qué es lo que puede estar pasando, de que realmente la va a cuidar, le va a hacer algo, no le va a hacer algo. ¿Te acuerdas que la otra vez también conversamos de cómo las mujeres se sentían en el metro, que no necesariamente ellas tenían acosos o efectivamente la acción de que alguien las tocara, pero sí ellas tenían el miedo, ellas La se sentían. persecución. Sí. ¿Y por qué pasa eso? Porque al final hay tanta gente que lo cree, que lo crea. Sí, sí, sí. Y estamos hablando de que esta no es una creación de una sola persona, es una co-creación que la hacen muchas personas. Y es de lo que yo te estaba hablando delante. O sea, al final, nosotros entre todos creemos algo y cada uno de nosotros pone su poder mental y eso se crea, porque esta realidad holográfica se crea a través de lo que nosotros creemos. Si hay muchas personas que creen que efectivamente un padrastro podría llegar a violar a una persona, probablemente va a ser así. Y eso va a corresponder perfectamente a la creación que cada uno de nosotros está haciendo y que está haciendo en conjunto con los demás. Claro. Si tú quieres cambiar tu realidad, cambia tu forma de pensar. Y automáticamente las cosas van a dejar de suceder. No quiere decir que dejen de suceder en el mundo, pero sí van a dejar de suceder en mi realidad. ¿Y qué es lo que me importa en estos momentos? Lamentablemente es mi realidad. Porque en el momento que yo cambio mi realidad, mi entorno cambia. Y cada persona que se va siendo consciente y va cambiando su propia realidad, está siendo parte del cambio total. Si tú cambias tu realidad y dejas de ver noticias, porque por ejemplo yo dejé de ver noticias hace mucho tiempo por lo mismo. Ok. Pero yo cambié mi realidad y en vez de bajarme la vibración, yo empiezo a vibrar más alto. Empiezo a conectarme con otro tipo de cosas. Empiezo a conectarme con la divinidad, con mi divinidad. Empiezo a manejar mi vida, empiezo a mover las cosas que yo quiero para mí. Empiezo a ver todos estos resultados y digo, wow, yo tengo el poder de modificar esto. Sin embargo, no me puedo hacer cargo de las co-creaciones de miles de personas que están siendo manipuladas por los medios de comunicación. Pero sí tenemos una posibilidad, lo que estamos haciendo ahora. Llegando a mucha más gente. Claro. Tratando de cambiar una creencia como la que tú tienes en estos momentos, que es que realmente esas cosas pasan afuera. Sí, efectivamente pasan. ¿Pero por qué pasan? Porque muchos de nosotros lo creemos. Y si nosotros somos capaces de activar nuestra propia conciencia y de cambiar nuestra realidad, créeme que esa realidad también va a cambiar. Claro. Cambias tú y cambia todo tu entorno. Por eso es importante entender que lo que nosotros estamos viviendo es una realidad holográfica, como dicen los científicos. O estamos siendo manipulados por los arcontes, como dicen la parte más mística, los gnósticos también los druidas. Claro, y por lo menos acá tenemos a Carolina Pérez Rivera, nos dice, hoy cómo podemos descubrir a la Matrix en un ejemplo práctico o cotidiano. ¿Cómo se descubre que estamos en una Matrix? Bueno, efectivamente lo que decíamos recién, el ejemplo que sacamos con Jimmy, que a él le molesta, por ejemplo, las cosas, en este caso el tráfico. Fue un ejemplo. Un ejemplo. Fue un ejemplo. Sí, ¿Qué le molesta el social tráfico? también. Sí, Las terrible. pensiones de los abuelitos, de la tercera edad, la Sí. FP, crisis sociales, ¿Y por qué, situaciones sociales. por qué hay tantas cosas que te molestan, Jimmy? Porque veo injusticia po, ¿Y dónde ves esa injusticia? en las políticas, en las leyes que se toman, en las definiciones de los acuerdos que se toman, por ejemplo, ley de pesca que se hace, donde los más perjudicados son los pescadores artesanales, los más beneficiados son las 7 familias de siempre, donde decimos mar para Bolivia y otros dicen mar para Chile, si el mar no es de los chilenos, es como que está haciendo uso y abuso de los recursos marinos y bueno, así de la tierra, del campo, de los bosques, por grandes empresas, grandes conglomerados que no están entregando ningún beneficio a la comunidad, sino que ellos están llenando los bolsillos de plata y la gente es la que menos le importa. Entonces esas cosas a mí me molestan, por ejemplo. Las pensiones miserables que reciben los adultos mayores, que trabajan toda su vida y finalmente viven con 120.000 pesos y Efectivamente. tienen que comprar Sí. remedios que valen 200.000 pesos. Pero todo Sí. eso te está bajando tu vibración. Sí, O sea, sí. Sí, pero es que hay un nivel de conciencia de la realidad que uno no se puede
desprender de eso. Está sucediendo. La veo en mi casa, la veo con mis viejos, la veo con mi abuelo, la veo en la calle. Porque es efectivamente lo que a ti te baja la vibración y es efectivamente lo que ellos quieren que tú vivas para poder bajar tu vibración, para poder desconectarte, para poder utilizar este poder mental que tú estás desperdiciando en vez de crear tu propia realidad, lo estás desperdiciando en estar pensando en esas cosas que son malas. Y efectivamente, yo no te digo que no son malas. Pero ¿de dónde estás encontrando esa información? ¿Dónde tú la lees? Hay una noticia, hay un diario. Los medios, las conversaciones con la gente, las marchas que se realizan. Exactamente. Está todo globalizado en un montón de personas que crean eso. Y que crean literalmente eso. Entonces, deberíamos actuar en conjunto para solucionar alguna acción inmediata. O sea, lo que pasa en Venezuela es que creación de quién, de nosotros. Nos negamos a eso, nos negamos a que no suceda eso en Venezuela. Estoy muy consciente de lo que nosotros estamos pasando en Venezuela, lo creamos nosotros los venezolanos. Lo que nosotros estamos pasando, eso fue creado por nosotros. Nosotros dejamos que la política absorbiera todo, que el presidente Chávez muerto se penetrara en todos los ámbitos políticos, sociales, culturales. El pueblo venezolano abrió las puertas a eso que tenemos ahora. Nosotros somos culpables de eso. Ya, yo lo veo en las noticias, ahora, yo lo veo, claro, yo veo los ahora sucesos. no sabemos ¿Qué hago yo? hacer los venezolanos porque ya no, ningún venezolano se desentiende, ni el mundo tampoco se ha desentendido. Sí, no. Y es que no se trata de eso, Jimmy, porque yo lo puedo ver, por ejemplo, pero yo no lo atribuyo hacia mí, por ejemplo. ¿Por qué no lo atribuyo hacia mí? Porque yo ya entiendo que eso no tiene que ver conmigo. Simplemente me separo de eso y cambio mi realidad. Si me llega y me molesta, lo limpio en mí. Y si lo limpio en mí, yo sigo adelante. ¿Cachai? Pero si te molesta eso, tienes el deber de limpiarlo en ti. Porque si no, cada vez vas a estar siendo más afectado por cada una de esas cosas. Por eso te digo, por eso es tan importante este tema y es tan controversial, porque efectivamente yo entiendo el punto de vista donde tú me estás hablando, que es como, oye, ¿pero qué? ¿No hacemos nada? No es que no hagas nada, tú haces mucho, pero haces mucho contigo, porque desde ahí es donde está emanando esa energía para que las cosas se creen. En el momento que yo empiezo a pensar de forma diferente, las cosas se modifican a mi alrededor. Claro. No puedo nuevamente hacerme cargo de la vida espiritual de todos los demás, ni tampoco puedo hacerme cargo de la vida espiritual de todo el mundo. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es cambiar yo, porque cambio mi entorno. Y cada una de esas personas que voy tocando con ese ejemplo de cambiar yo, ellos también van a ir cambiando. Y una vez que vamos cambiando de uno por uno, muchos, va a llegar un momento en que la conciencia global también va a cambiar y nos vamos a dar cuenta de que, uy, esto realmente era una manipulación. Claro, y por lo menos a nivel de política, algo que yo siempre le digo a la gente, no deje de votar. En mi país se dejó de votar y por eso estamos como estamos. En Brasil también. Entonces, hay cosas que uno pues tiene que también hacer y contribuir. El voto pues es un derecho y es un deber. Entonces, por lo menos nosotros en una elección del Congreso, de quienes en realidad pueden parar alguna ley que el gobierno o el presidente quiera hacer, y la mayoría no salió a votar. Cuando yo fui al centro de votación, había una sola persona. Uh-huh. Ahora, entonces son cosas que también allí nos fallan a nivel de política. Si las pensiones son muy bajas, que obviamente son bajas, pero entonces salgamos todos, unámonos, vamos a una marcha al frente del Congreso y decir, mire, los ancianos esto es lo que cobran. O sea, reunamos voluntades y no nos quedemos nada más comentando, ay, las pensiones son muy bajas. Claro. Porque no hacemos nada, no ganamos nada comentando, sino actuemos. O sea, yo lo que le recomendaría ahí a las personas sería, si a ti te molesta eso, si realmente te está bajando la vibración, si tú te estás enojando por lo que estás viendo, primero que todo, deshazte de eso. Déjate hacerlo. Porque primero que todo, eso te está bajando la vibración. Independiente de que tú me digas, no, pero es como ser tan inconsciente. No se trata de eso. Se trata de crear tu propia realidad. ¿Y qué es lo que quieres tú? ¿Quieres pasar toda la vida enrabiado? ¿O quieres crear tu propia realidad? Si tú empiezas a crear tu propia realidad, va a ser diferente. Quizás la co-creación grande que de todo lo que está sucediendo no va a dejar de existir. Eso, me parece que es como una utopía. Es como claro, yo me siento bien con lo que me hace mal, yo me desprendo de eso, o lo limpio, lo sano.
Y el resto que siga funcionando igual, pero yo como estoy en mi espacio, en mi universo interior, de que estoy bien, tranquilo con que las pensiones sean como sean, con que el pueblo mapuche sea oprimido como sea, con que... Pero ¿qué puedes hacer aparte de enrabiarte? ¿Qué mucho, cambias? Pero ¿qué cambias con lo que, Sí, no con lo, cómo te cambias, sientes no en estos cambias momentos? nada. No cambia nada. Nada. Nada Te cambia. molestas tú. Por ejemplo, carabineros metidos en delincuencia. 6 carabineros detenidos, expulsados de Carabineros de Chile porque están metidos en grupos delictuales donde ellos limpian armas, las blanquean y se las entregan a los mismos delincuentes. Ellos visten un uniforme que representa el orden, el cuidado a la ciudadanía. Nuevamente te estás metiendo en cosas que te bajan tu vibración. Sí, pero es que sería, para mí sería como irresponsable o poco consciente de lo que está sucediendo, de las cosas que están sucediendo. O sea, si vemos el color de rosa, que es como la invitación que entiendo yo, claro, vamos a vivir una vida paralela a un mundo de Bill Cipap que en realidad no es tan real como el que está sucediendo y que viven millones de personas en el país y en el mundo entero. Es que nuevamente... Claro, pero por lo menos no te involucres en enojo, emocionalmente. Sino como, Pero no es necesario enojarse, Claro, simplemente sino, ser crítico y simplemente ser observador pero de lo que está por lo sucediendo. menos esta vitrina para entonces denunciar estas cosas y alertar a la población. ¿Y qué a que sacas con también... eso? No. Pero lo Sí, es lo mismo que me están diciendo. ¿Qué sacan con Pero eso? mira, como vitrina, como comunicador, eres pues ese puente de contacto con la gente para que la gente todos nos alertemos y cuando veamos un caso de corrupción lo denunciemos, no lo callemos. A las autoridades ¿Qué sacas con competentes. eso? No, a las autoridades. Es que En el fondo es lo mismo, los o canales sea, regulares. Pero por eso te digo, mira, tú no puedes cambiar ninguna Claro. cosa en estos momentos que está sucediendo en el mundo a no ser que cambies tú. Primero tienes que preocuparte de ti. Sí. Lamentablemente, y aunque suene muy frío, usted se tiene que preocupar de usted, mi querido Jimmy. Ujú. El resto se preocupará por ellos mismos. Y aunque nosotros tengamos la necesidad de decir, no, pero es que el mundo es lo que nosotros creamos, lo que cada uno de nosotros creamos. Y si cada uno de nosotros hace el mismo proceso de cambiar su mundo, adivina qué va a pasar. Va a cambiar el mundo. ¿Sí? Claro. Obvio. Sí, pues. Sí, o sea, si te cambia tu mundo, ¿va a cambiar el mundo, el resto del mundo? Claro. Es que comienzas por ti y eso es un efecto dominó. Es que todavía no lo hemos asumido, que nosotros tenemos ese poder. Entonces cuando lo asumamos, eso va a ser esa onda de expansión. Es que esto Lo mismo, tenemos por que ejemplo, creer. esto mismo es lo que le pasa al Jimmy, que también a mí me pasó en un momento, porque Claro. también es chocante. Claro. Pero esto mismo lo que te pasa es el símbolo absoluto de lo que la Matrix puede hacerle a una persona. Claro. Bajarte la vibración todo lo que puede a través de el manejo de información. Porque en ese momento cuando tú estás preocupado, en vez de estar preocupado de ti, de tu alma, de tu conexión, de lo que tú estás haciendo, A mí me hace bien estar preocupado de lo que sucede en el mundo. De estar ¿realmente te hace bien? De estar consciente, de estar informado, sí. Como no desprenderme, como que... yo no veo que te haga bien, porque por lo menos cuando Sí. conversamos acerca de esto veo que estás más tenso, No. que te alteras, que estás un poco más enojado, que eso te atrae malos sentimientos, que no estás riendo como estamos riendo siempre. Sí, pues. No, porque el tema es para... Como digamos, no es chiste, bo. El tema no es gracioso, bo. El tema es serio, o sea... Y nadie le está quitando la seriedad Sí, a Jimmy. pues. Y yo no te estoy diciendo que no le quites la seriedad, te estoy diciendo que tienes que cambiar tú, porque en el momento que esto deja de afectarte no significa que deje de existir. Claro. Pero si tú ya hiciste un cambio, no significa que tú no vayas a hacer nada para cambiar al resto. Yo estoy haciendo algo en estos momentos, estoy presentando información. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque en el momento que cada uno de nosotros nos empezamos a concentrar en que tenemos que cambiar el mundo porque el mundo es así, el mundo es así, nos estamos concentrando efectivamente en lo que nosotros no queremos. ¿Y qué dice la ley de atracción? Concéntrate en lo que tú quieres, no en lo que tú no quieres. Porque en el momento que tú te concentras en lo malo que está el mundo, adivina cómo va a estar el mundo. Más malo. Sí, pues peor. En el momento que tú te concentras en la bondad de las personas, adivina que empiezas a ver en tu realidad más bondad. Ujú, Y eso sí. no significa que el resto de las realidades no existan, pero cada realidad es única. Y yo no me puedo hacer cargo de la realidad del resto.
Yo he estado acá en Chile como he estado en otros países y en otros países viven realidades diferentes y ellos no se van a estar preocupando de cuál es la realidad efectiva aquí en Chile. Cada uno debe hacerse cargo de su propia realidad, porque cada uno tiene el poder de cambiar su realidad y cada vez que una persona empieza a cambiar su propia realidad conscientemente, vamos a empezar a hacer un cambio global. Claro. Todos tenemos que actuar en esto, porque en el momento que cada uno de nosotros empieza a ser más consciente de esto y empieza a cambiar, va a cambiar todo el mundo. Claro, es que no somos seres aislados. No Entonces somos tu seres realidad aislados. la va a sentir también tu vecino, tu compañero, tu familia. Si tu familia, en tu entorno más chiquito que tu mamá, tu papá o tus hijos, ellos van a empezar también a empezar a expandir esto con sus amigos, con los demás, y así se crea este efecto dominó. Pero todo tiene que partir por uno primero. Y claro, y a todos nos molesta o nos causa tristeza, dolor las noticias. Nosotros como comunicadores, pues tenemos esta posibilidad de conectar y de explicar lo que está pasando, y también cada uno con su realidad ver cómo aporta. Desde nuestra vitrina aportamos informando, aportando conocimientos, aportando herramientas para también la persona con esta información sepa cómo manejarla. No, si en ese sentido estamos de acuerdo. Yo ahí soy un ser, un individuo, un universo que desde mi posición sí entrego eso, sí entrego Claro. Cuando hago el programa, sí entrego buena onda, sí entrego amor, sí entrego afecto, y eso es propio de mí. Claro, y yo me quedo claro. tranquilo con mi conciencia. Lo que yo estoy exponiendo acá es un poco como que la realidad es paralela a lo que yo también estoy haciendo. Entonces, si yo estoy entregando amor, le entrego a mis hijos amor, a mi señora, en el caso que tenga, a mis padres, a mi familia, a mi grupo cercano, a mis amigos, claramente voy a ser un foco de emanación de buena onda, de buenas intenciones, donde no voy a estar corrompiendo, donde no voy a estar robando, donde no voy a estar agrediendo, y claramente eso va a ser positivo. Pero ¿qué sucede cuando el contexto, el entorno en el que uno se desenvuelve, sí existen esas cosas, sí pasan esas cosas? Sí existe como abuso, sí existe Claro. el racismo, sí existe la xenofobia, sí existe la violencia de género, sí existe la discriminación. Y Todas esas cosas. eso va a seguir existiendo mientras tú sigas vibrando así. Y mientras eso te siga afectando. El tema, Jimmy, como te digo, no se trata de dejar de entender de que esas cosas existen. Yo sé que esas cosas existen, pero no son parte de mí, yo ya no las hago parte de mí. Yo no las hago parte de mí, yo no las comparto, yo no las vivo. Yo las veo y la analizo y soy crítico de Pero eso. la interiorizas. Y eso te molesta, eso te crea cierta energía dentro de ti. O sea, me marca una posición frente al tema. Claro. Me posiciono frente al tema de una manera, pero cuando se trata de mí, de yo decir algo, exponer algo, manifestar algo, compartir algo, lo hago desde la bondad, lo hago desde de las buenas intenciones, de hacerlo de la manera más impecable. ¿Me entiendes? No es que yo interiorice digamos, esta pacificación de la Araucanía, como que a mí me afecte y que yo diga, no, me siento súper mal y desde ahí voy a actuar con el odio, voy a actuar con el enojo. No, lo veo, sé que es crítico, sé que existe, me marca una posición en la que estoy en contra de algo así, pero cuando se trata de hablar de mí, desde mi interior hacia afuera, claramente va a ser de bondad, va a ser de buena onda, va a ser de amistad, generosidad, de compañerismo. Eso se entiende. Sin embargo, el tema no está ahí, Jimmy. El tema está en que en el momento que eso a ti te afecta, ya te baja la vibración. Por eso no debes dejar que ese tipo de cosas te afecten. Y si ese tipo de cosas te afectan, yo los llamo a dejar de hacerlas. Si algo no te llena energéticamente, tienes que dejar de hacerlo porque eso te está bajando la vibración. Hasta que... No te estoy diciendo que te hagas tonto el resto de tu vida, pero hasta que entiendas que tu creación, que tu universo es parte tuyo. Y cuando tú ya entiendes eso, puedes volver a verlo sin ningún problema. Yo también puedo criticar un montón de cosas, pero no voy a dejar que afecten mi realidad. Porque ya entendí de que esa realidad que me están mostrando, si me está quitando poder a mí, me está quitando poder de crear mi propia realidad. Están creando una realidad a través de la modificación de información, lo que estamos hablando. Eso a ellos les conviene. ¿Por qué les conviene? Porque no quieren que tú te ilumines como lo hizo el Buda. Que no entiendas que esta realidad es creada por nosotros mismos. Que
que no entiendas que tú tienes la posibilidad de cambiar cada una de esas cosas. Sin embargo, en vez de concentrarte en eso, te concentras en lo que sucede alrededor del mundo y de los problemas que hay. Y en ese momento, cuando estás concentrado en eso, básicamente estás bajando tu vibración y estás cortando tu posibilidad de conexión. Dale. Buenísimo. Así es. Oye, Mira, ¿tenemos algunos mensajes por ahí? sí. Gente que está participando. Por favor, Y leamos los tenemos mensajes. a Patricio Figueroa, nos dice, Ya ves. estamos siendo constantemente estimulados por información y situaciones que nos sacan de nosotros mismos. Matrix, coloca entre paréntesis. Debemos aprender que en mí está el poder, que debo conectar para hacer un cambio personal que afectará que por consecuencia mi entorno, que afectará, afectará por consecuencia mi entorno. Esta conexión es la que quieren evitar. Todo eso que me afecta afuera, debo sanarlo adentro. Cuando me afecto por el estímulo exterior, se anula la posibilidad de influir en esa realidad. Totalmente. Así es, y Sonia Leighton le dice eso, Patricio Figueroa Llanes, muy bien expresado, gracias, dice Sonia. Patricio nos comenta, nos enseñaron a preocuparnos por el otro para distraernos, cuando en realidad debemos preocuparnos por nosotros mismos para afectar el mundo en esa misma energía que queremos para nosotros y el mundo. Nos dice. Entonces también Iván Venegas Muñoz, un abrazo Iván, nos dice, entonces, para los terapeutas que las personas le hablen sus problemas todos los días, ¿qué recomiendan? Obvio que uno le da una ayuda con la terapia de la mejor manera que pueda. Me gustaría saber sus opiniones. También buena pregunta. Nos dice Sukmander Boom Maga, dice, totalmente de acuerdo con JP. Patricio, eso que conecto en mí como mi realidad y mi visión de la vida afectará al mundo según quien lo perciba. Si puteo, eso está dentro de mí. Si sonrío, eso está dentro de mí. Déjame ver qué más. Si amo, eso está dentro de mí. Todo esto afectará a los demás según su propia visión del mundo. Todos los aprendizajes son individuales, nos dice. Todos los aprendizajes son individuales, tal cual. Qué lindo, ¿no? Es una reflexión al final. Dice, ¿quieres cambiar el mundo? ¿Cómo está tu propio mundo? Efectivamente. ¿Qué es lo que... ¿Te acuerdas que también nosotros ayer hablamos de gracias una a todos frase... los que mandaron mensajes y todos los que están comentando. Gracias por sus reflexiones. También Iván hizo una pregunta. Y sí, cómo ahí la vamos a responder. Ayer, ¿se acuerdan que leímos una frase que nos dio para mucho hablar? Claro, tuvimos que desglosarla en 3 partes. Claro, que en realidad la alegría y el goce y todo el lo dolor que son inexorables. Sí, porque todo está dentro de nosotros. Por eso nosotros debemos cambiar no el mundo exterior, sino nuestro propio mundo, lo que dice Patricio. Por eso te digo, Jimmy, o sea, yo entiendo que entres en esa energía, pero entras en esa energía efectivamente porque eso te afecta. ¿Y qué quieren ellos? Que tú no entres en esta otra energía, la energía de decir, sí, sabéis que podemos cambiar. Porque no, si yo digo que sí podemos cambiar. Sí, pues, efectivamente podemos cambiar, sí. Pero es que podemos cambiar desde nuestra propia conciencia. En el momento que nosotros somos conscientes de lo que está pasando afuera. ¿Sabes lo que está pasando afuera en estos momentos? Hay información de que este planeta es un planeta cárcel, que nosotros efectivamente estamos siendo encarcelados por personas. Lo hemos conversado en otras oportunidades. Somos como un ganado. Somos como un ganado, efectivamente. Y somos un ganado que está siendo extorsionado y está siendo de cierta manera consumido por estas personas que le llaman los arcontes, que como les decía son varias especies externas a este mundo. Y ellos no están quebrando la única ley que no pueden quebrar, que es la ley de que nosotros tenemos el libre albedrío. Ellos no pueden quebrar esa ley. Sin embargo, ¿cómo lo hacen? Modificando la información que está alrededor tuyo para que tú tomes las malas decisiones, para que tú bajes tu propia vibración. Ellos no te están bajando tu vibración. Ellos están entregándote información para que tú bajes tu vibración. Si tú eres capaz de agarrarte de esa energía y de bajar tu vibración, eso es lo que ellos quieren efectivamente. Uh-huh. Por ende, ¿qué debo hacer yo? Conectarme con las cosas que me hacen feliz, conectarme con la música que me hace feliz, con la música de alta vibración, con los chistes, con las películas. Por eso una vez yo también les dije, yo no veo películas de terror porque me asustan y porque me bajan mi vibración. Claro. De repente puede que vea una, pero no lo hago siempre porque si estoy
constantemente vibrando en esa vibración, valga la redundancia, voy a bajar todo y todo mi alrededor va a cambiar. Una vez la Paulina Acevedo también nos dijo, mi papá estaba escuchando mucho Mon Laferte y empezó a cambiar su vibración, empezó a cambiar su forma de pensar. Ya no todas las cosas él decía, sí, vamos a salir adelante, sino que se empezó a lamentar y decía, no, esta cuestión no funciona y todo eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente las letras que tiene las canciones de Mon Laferte son canciones deprimentes. Cuando tú te acercas a esa energía, tú empiezas a cambiar tu propia energía. Por eso las flores de Bach también nos cambian nuestra propia energía, porque es la vibración de las flores las que contienen este líquido. Y esa vibración, cuando entra dentro de nuestro ser, cambia nuestra propia vibración. Por eso las flores de Bach son tan sanadoras. Porque no es que nosotros no estemos tomando una pócima milagrosa, estamos tomando vibración. Vibración de una flor que está en más alta vibración que nosotros. Por ende, cambia nuestra vibración. Si a ti te afecta algo, déjate de hacerlo. Déjate de observarlo. Porque ¿sabes qué? La conciencia es la que crea nuestra realidad. Y como nuestra conciencia es poderosa y crea nuestra propia realidad, adivina lo que tienes que hacer para cambiar tu realidad y para eliminar las cosas que no te gustan. Dejar de prestarle atención. En el momento que tú dejas de prestarle atención a un problema, ese problema va a desaparecer. Y no me refiero a simplemente hacerte el loco y decir, esto no existe. Eso no se trata de eso. Se trata de decir, ok, esto está en mí, lo debo sanar. ¿Cómo lo sano? Lo sano con el Ho'oponopono, lo puedo sanar con el vómito emocional, lo puedo sanar de un montón de formas. Y una vez que yo lo sano, lo suelto. Y una vez que lo suelto, se va. Y cuando se va, se simplemente desaparece, porque ya no estoy prestándole atención. Y en el momento que yo dejé de prestarle atención, ese problema le quito el único poder que tiene, que es mi atención. Así es. De más. Cuando yo le quito el único poder que tiene ese problema, que es mi atención, ese problema deja de existir. Buenísimo. Tenemos por WhatsApp, WhatsApp, a ver. WhatsApp, nos dice Caroline y Jimmy, sí queremos ir a Filsa 2018, mi hija Javiera y yo. Angélica, gracias, aquí están tus Se la reservamos entonces. entradas. Venga a retirarlas a Almirante Simpson 36. Exactamente, cuando gustes, Angélica, aquí están tus Perfecto, dos se las vamos a dejar en la entrada. Nos quedan solamente 3 entradas dobles. Exacto, 3 entradas dobles, así Oye, es. y para poder responderle a Iván Venegas, efectivamente, bueno, dentro del Ho'oponopono no es la única técnica, pero dentro del Ho'oponopono lo que se habla efectivamente es que si una persona aparece enfrente tuyo, o así como un problema aparece enfrente tuyo, es porque está en ti. Fuiste tú el que lo creaste. Por ende, se le recomienda a todos los terapeutas que una vez que una persona llegue a su consulta con un problema, primero uno debe sanar la relación con esa persona, porque ¿por qué mi universo creó a esa persona? ¿Por qué mi universo creó que esta persona viniera a mí y me expresara este problema? Ese problema está dentro mío. Una vez que yo lo sané, la persona empieza a sanar. Así como lo hizo efectivamente en la historia del Ho'oponopono, donde ni siquiera él se acercaba a los pacientes enfermos mentales, sino que él sanaba su parte de él, que estaba ese problema, que había creado a esa persona con esos problemas. Así es, así Justamente. es. Oigan, chiquillos, muy